¿Cómo termina alguien en situación de calle en un lugar como Iowa? Es una pregunta difícil de responder con una sola historia. A simple vista, Iowa podría no parecer un estado con un problema de vivienda. Se lo conoce por sus campos de maíz, sus pequeños pueblos y sus suburbios tranquilos, no por carpas en las aceras ni personas durmiendo en callejones. Pero la realidad en 2025 muestra otra cara. Desde Des Moines hasta Iowa City, el número de personas sin un techo estable sigue creciendo. Algunos viven en sus coches, otros pasan de un refugio a otro, se resguardan en parques públicos o en edificios abandonados. Muchos cargan con enfermedades mentales, adicciones o simplemente con una mala racha. She gave me something, I thought it was coke, but it wasn't. And then he gave me heroin and I was still sick. And he was like, I think she gave you fentanyl. So then he went and got fentanyl, and then the fentanyl is the only thing that made me not sick. I actually had a 4-bedroom house on the south side, and then I started to use drugs and I started to smoke crack, and then my money just started going really fast. Entre ellos hay familias con niños veteranos de guerra e incluso ancianos que ya no tienen alternativas. Entonces, ¿por qué ocurre esto en pleno corazón de Estados Unidos y cómo intentan responder los gobiernos locales y las comunidades? Este episodio se adentra en los rostros y las cifras detrás de la crisis que aborda el documental. La historia de Iowa es menos ruidosa que la de Nueva York o Los Ángeles, pero no por eso menos relevante, porque en cada rincón del país la falta de vivienda se ha convertido en una crisis creciente. Y todo indica que si no cambia el rumbo, la situación podría salirse de control. ¿Cómo se manifiesta la crisis en un territorio que suele percibirse como estable rural y de clase media? Iowa City has a building here across from the library, and I stay on the back side of that. There's cover, and so I stay there. Yeah, the system moves very slowly, however, so I'm doing it myself. A primera vista, Iowa no parece un lugar marcado por la indigencia masiva. No tiene las ciudades de carpas interminables de Los Ángeles ni los metros atestados de Nueva York. Sin embargo, bajo la superficie el problema crece rápidamente. En 2025 las cifras ya no son lo bastante pequeñas para pasarlas por alto. Según el recuento puntual de enero de 2025, el condado de Polk, donde se ubica la capital Des Moines, registró cerca de 1,000 personas sin hogar, un aumento del 13% respecto al año anterior. Este incremento no es un simple repunte estadístico, refleja una tendencia más amplia que atraviesa a varios condados del estado. El sinhogarismo crónico, en particular, se ha disparado. Se trata del nivel más alto que Polk ha visto en 5 años. Si miramos el panorama estatal, el total de personas sin vivienda en Iowa llegó a unas 2,700 en 2024, según los datos nacionales de World Population Review. Pero quizá el dato más revelador es la proyección de la Iowa Economic Development and Finance Authority. En 2025, casi 17,000 hogares del estado podrían enfrentarse a la falta de vivienda. Entre ellos, más de 3,300 son familias con hijos, lo que equivale al 20% de la población proyectada en riesgo.
Ese dato resulta alarmante sobre todo en un país que se jacta de proteger a la familia y al bienestar infantil. ¿Qué ha cambiado en Iowa y por qué ahora una parte de la respuesta está en el aumento de los costos de la vivienda? Aunque los precios de alquiler siguen por debajo del promedio nacional, han subido más rápido que los salarios. Incluso en regiones accesibles como Des Moines, los incrementos de renta y el estancamiento salarial han puesto contra las cuerdas a miles de trabajadores de bajos ingresos. Mientras tanto, la oferta de viviendas asequibles se mantiene escasa. En muchas ciudades, las listas de espera para obtener un subsidio habitacional se alargan durante meses, cuando no años. En lo subjetivo, también parece estar cambiando el perfil de la crisis. Ya no se trata únicamente de hombres con problemas de adicción o salud mental, aunque estos factores siguen siendo relevantes. Cada vez más golpea a jubilados con ingresos fijos, madres solteras e incluso a personas con empleo que no logran cubrir el alquiler. Es una emergencia silenciosa escondida a la vista de todos. Muchos sobreviven en sus coches, se mudan de sofá en sofá o resisten las gélidas noches de invierno en improvisadas tiendas de campaña. A diferencia de los grandes centros urbanos, donde el problema es visible en Iowa, suele pasar inadvertido, disperso, aislado y mal atendido. A ello se suma la sensación de desbordamiento entre quienes ofrecen servicios sociales. Aunque trabajan con entrega, sus recursos no alcanzan. La demanda supera con creces la capacidad de respuesta. Los refugios están saturados, los vales de vivienda asequibles son limitados, los servicios de salud mental y tratamiento de adicciones se encuentran al borde del colapso. Y a medida que más personas caen en la brecha, cada año surge la pregunta: ¿el sistema realmente busca ayudar o simplemente contener? En este contexto, Iowa refleja un dilema nacional más profundo. El aumento de la falta de vivienda en este estado derriba el mito de que las regiones rurales o del medio oeste son inmunes a la inestabilidad habitacional. En realidad, demuestra lo contrario. La pobreza, la inflación, las crisis sanitarias y los fallos en las políticas no conocen fronteras estatales. Como veremos más adelante en este episodio del documental, la lucha contra la falta de vivienda ya no se limita a las grandes ciudades. Se expande lenta pero segura hacia todos los rincones del país. Iowa no es la excepción, es la advertencia. Una de las narraciones más conmovedoras de Iowa es la de Kayla Dale y su padre Rex. Kayla, especialista en desarrollo de negocios de 23 años, creció en una familia adoptiva llena de afecto sin conocer el paradero de su padre biológico. A los 13 años lo vio por primera vez y lograron un breve acercamiento. Años después, a inicios de 2025, su abuela le envió un mensaje con una foto publicada en el Des Moines Register. En la portada aparecía un hombre sin hogar. Era Rex. Kayla lo había buscado durante años, hasta que perdió la esperanza. Gracias a Yopa Outreach, un grupo local de apoyo finalmente lo encontró viviendo bajo un puente. El reencuentro fue desgarrador. Rex rompió en llanto, confesando sentirse un fracaso, pero Kayla lo tranquilizó con palabras firmes. No estoy enojada ni resentida, sé que lo hiciste porque te importaba.
Le recordó que ya no estaba solo. Aunque Rex había pasado años aislado, ese instante demostró algo profundo, que incluso en las calles, olvidado por la sociedad, la familia aún puede encontrarte. Para Rex, aquello lo significó todo. Otra historia igualmente poderosa proviene de Bond, un hombre que vive sin techo desde los 17 años. Hoy, con 62, ha pasado toda su vida adulta sin un apartamento, durmiendo a la intemperie y resistiendo inviernos crueles y abandono absoluto. Su voz es firme pero cargada de tristeza al relatar cómo surgió un campamento tras las protestas por la muerte de George Floyd. Teníamos miedo de la policía, cuenta. Montamos esto para proteger a mujeres y niños. En un momento, Bond y otros lograron hospedarse en un hotel con el permiso del dueño, financiados con donaciones comunitarias. Pero tras los saqueos provocados en gran parte por agitadores externos, fueron desalojados. Bond está convencido de que el gobierno cierra los ojos ante los sin techo e incluso obtiene ganancias de sus detenciones, juicios y encarcelamientos. Nunca tuve nada segura, pero quiero que estas personas tengan hogares, comida y atención médica. Somos seres humanos. Pese a la diabetes, problemas cardíacos y amputaciones, Bond dedica su vida a repartir provisiones y cuidar de los demás. Aquí no miramos la piel ni la religión. Somos todos sin techo. Somos todos humanos. Para Bond, el campamento no es solo refugio, es protección, dignidad y familia. ¿Recuerdas lo extraño y duro que fue vivir los primeros meses de la pandemia? Claro que sí, todos lo recordamos. Las calles vacías, las tiendas cerradas y hasta las rutinas más simples parecían recuerdos lejanos. Pero para quienes no tenían un hogar, la COVID no fue solo un inconveniente, fue devastadora. En Iowa, la pandemia amplificó cada una de las dificultades que ya existían para la población sin techo. Primero llegó el cierre de los espacios públicos. Bibliotecas, centros recreativos, iglesias y refugios clausuraron por completo o redujeron drásticamente sus horarios. Esos lugares ofrecían calor, baños, conexión a internet o simplemente un sitio donde descansar sin miedo. De la noche a la mañana, esas redes frágiles de apoyo desaparecieron. Los servicios sociales, que ya operaban al límite, tuvieron que recortar personal, horarios y presupuestos durante los confinamientos. Los programas de asistencia perdieron voluntarios y recursos. La poca estabilidad que quedaba antes de la pandemia se desmoronó enseguida. Los bancos de alimentos quedaron desabastecidos. Los albergues de emergencia redujeron su capacidad por las medidas de distanciamiento. El aislamiento se profundizó. Y en ese silencio, la adicción y los problemas de salud mental encontraron espacio para crecer. Según los datos nacionales, las sobredosis aumentaron durante los 2 primeros años de la COVID-19, especialmente entre personas sin vivienda. En Iowa, la tendencia fue similar. Sin acceso constante a tratamiento, muchos recurrieron al consumo de sustancias como mecanismo de escape. Las hospitalizaciones por sobredosis y enfermedades prevenibles se dispararon, golpeando a quienes no tenían un lugar seguro para recuperarse. El desempleo fue otro golpe devastador. En solo 2 meses, Iowa registró más de 300,000 nuevas solicitudes de subsidio.
La ola de despidos castigó sobre todo a los trabajadores de bajos ingresos sin ahorros ni redes familiares de apoyo. Cuando llegó la fecha de pagar el alquiler, también llegaron los avisos de desalojo. Para muchos, así comenzó el camino hacia la calle. Seamos honestos, la COVID fue un caos para todos, pero para los más vulnerables no fue solo una crisis sanitaria. Fue al mismo tiempo una crisis de vivienda, de salud mental y de dignidad humana. Y aquí está la verdad dolorosa: mientras gran parte de la sociedad logró poco a poco levantarse, aquellos que cayeron en la indigencia durante la pandemia no han tenido la misma suerte. Muchos siguen allí, aún esperando, aún olvidados, y su historia es otro capítulo en la tragedia continua que narra este documental. ¿Por qué la adicción camina tan a menudo de la mano con la falta de hogar? Es una pregunta que exige tanto compasión como claridad y resulta especialmente pertinente en estados como Iowa, donde la intersección entre el consumo de sustancias y la inseguridad habitacional se hace más evidente con cada año que pasa. Para empezar, conviene desmontar un malentendido frecuente: la adicción no siempre es la causa de quedarse sin techo. En muchos casos es precisamente la experiencia de vivir en la calle la que conduce al consumo. Perder el empleo, la vivienda y la estabilidad personal puede generar un nivel de estrés insoportable. El consumo de drogas a menudo surge como un intento de sobrellevar las noches frías, la soledad o el dolor físico. Con el tiempo, esa válvula de escape puede transformarse en una lucha aún mayor. Sin embargo, presentar la adicción como un fracaso moral no hace más que agravar la situación. Lo que realmente enfrentamos es una crisis de salud pública y requiere una respuesta basada en la educación, el tratamiento y el acompañamiento. Iowa enfrenta un clima duro y para quienes no tienen un hogar, ese entorno no es solo incómodo, sino que puede resultar mortal. Cada estación trae consigo un nuevo desafío y quienes sobreviven en las calles o en sus autos deben enfrentar los elementos de una forma que la mayoría de nosotros apenas puede imaginar. El invierno es el periodo más cruel. Las temperaturas descienden por debajo de cero con tormentas de nieve y vientos helados que hacen casi imposible permanecer a la intemperie sin riesgo. Para alguien sin techo, un abrigo grueso o una manta no bastan. El peligro de congelación, hipotermia y enfermedades aumenta de manera drástica. Incluso los refugios que intentan habilitar camas adicionales durante esos meses suelen llenarse con rapidez. Muchos son rechazados porque ya no queda espacio. Otros, por temor a las reglas, a su seguridad o a perder sus pocas pertenencias, deciden no acudir. El verano tampoco da tregua. Los meses calurosos de Iowa pueden ser insoportablemente húmedos con temperaturas que superan los 90 grados. Para quienes no tienen hogar, encontrar sombra o un sitio para refrescarse es casi imposible. La deshidratación, la insolación y el agotamiento por calor son amenazas reales, sobre todo para aquellos con problemas de salud o sin acceso a agua potable. Y sin centros de enfriamiento públicos ni bibliotecas abiertas, las opciones para escapar del sol son muy limitadas. Las tormentas representan otra amenaza. Iowa es conocido por sus vientos violentos, lluvias repentinas e incluso tornados. Mientras la mayoría corre a refugiarse en sus casas cuando el cielo se oscurece, las personas sin techo no siempre tienen esa posibilidad.
Una tormenta de apenas una hora puede arruinar ropa, comida y mantas, artículos difíciles de reponer. Cuando alguien pierde su hogar, ¿qué tipo de ayuda real está disponible? En Iowa existe una amplia red de servicios para quienes enfrentan inseguridad habitacional, aunque el acceso y la cobertura dependen del lugar, los fondos y las necesidades individuales. Organizaciones como Homeward, con sede en el condado de Polk, desempeñan un rol clave. Trabajan de la mano con refugios, agencias de salud y entidades sin fines de lucro para ofrecer tanto alojamiento de primera emergencia como soluciones a largo plazo. Una de las estrategias más destacadas es el modelo Housing First, que prioriza garantizar un techo antes de exigir condiciones como sobriedad o empleo. La lógica es contundente: es más fácil resolver los problemas personales cuando no se duerme en la calle. Acabar con la falta de vivienda no se logra solo con buenas intenciones, requiere planificación, coordinación y un compromiso a largo plazo. En Iowa, tanto el gobierno estatal como los municipios, junto con organizaciones sin fines de lucro, han comenzado a dar pasos significativos hacia soluciones reales. Aunque los desafíos siguen presentes, existen motivos para un optimismo prudente. Uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años es el Blueprint para reducir la falta de vivienda en el condado de Polk 2025-2029. Presentado en mayo de 2025, este plan reunió a más de 250 actores comunitarios, autoridades públicas, entidades sin fines de lucro, profesionales de la salud, desarrolladores de vivienda y grupos religiosos. Su objetivo central: reducir la falta de vivienda mediante una mejor coordinación, mayor disponibilidad de viviendas y servicios de apoyo integrados. Conclusión: la falta de vivienda en Iowa no es solo una cifra fría, es el reflejo de problemas más profundos que afectan a toda la nación. Desde el aumento del costo de la vivienda y los efectos persistentes del COVID-19, hasta las adicciones, el clima extremo y un sistema de apoyo saturado, la crisis evoluciona de maneras cada vez más complejas. Aún así, es evidente que Iowa no se queda inmóvil. Con planes colaborativos como el Blueprint 2025-2029 y la expansión de la vivienda con apoyo, el Estado está sentando las bases para un cambio real. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿será suficiente? Terminar con la falta de vivienda requiere mucho más que albergues temporales o documentos de política pública. Exige inversiones sostenidas, voluntad colectiva y, sobre todo, compasión. Lo más importante es que nos invita a ver a quienes viven en la calle no como un problema a gestionar, sino como personas a las que debemos levantar. Esto no es solo la historia de Iowa, es parte de una narrativa más amplia sobre cómo cuidamos unos de otros cuando los tiempos se vuelven difíciles. En ese sentido, el desenlace depende de todos nosotros. Porque en un país tan rico y capaz como el nuestro, nadie debería quedar afuera invisible y sin voz bajo el frío.